Hola, ¿cómo estáis? Bueno, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram. En este caso para hablar sobre uno de los temas más acuciantes del momento presente, como es la posibilidad de una guerra nuclear y por ende el final, el apocalipsis nuclear. Y por ello he titulado a este vídeo El apocalipsis nuclear y la persistente ilusión de la nada, con el que pretendo explicar desde una perspectiva filosófica, psicológica e histórica el momento presente y de esta forma también pues tener una mirada mucho más amplia para entender el Zeitgeist, es decir, lo que estamos atravesando, el reto que estamos atravesando como humanidad y mucho más en concreto pues en Europa. También es importante decir que después de haber visto pues cantidad de análisis, desde lo político, geopolítico, desde lo económico, desde lo armamentístico o desde lo sociológico, he echado y sigo echando de menos pues un análisis riguroso desde lo filosófico y psicológico tal como pretendo hacer yo ahora en este momento. También para ello decir que os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final y así también podéis formaros una idea crítica de lo que expongo y por otro lado si conocéis también a alguien a quien le pueda interesar pues os animo a que lo compartáis y si me queréis apoyar en mi trabajo de difusión y bueno, en fin, pues de las distintas cuestiones que trato, pues también os animo a que me hagáis un bizum o una transferencia como si me invitarais pues a un café. Como ya en alguna que otra ocasión pues ya también he comentado. Dicho esto, también deciros que estoy preparando otro directo en el que analizaré también la situación desde la perspectiva astrológica. Hice un vídeo hace un par de semanas hablando sobre el momento actual, pero desde también una perspectiva histórica en relación a Martín Lutero. Hice una primera parte, Martín Lutero y la nueva era, en la que estamos también entrando. Y, en fin, voy pues a medida que también van apareciendo nuevas ideas o nuevas formas de entender y de vislumbrar pues la situación, pues voy aplicándolas y las voy difundiendo pues a través de los directos, etcétera. Así que este es básicamente el resumen de lo que quiero exponer. Y para ello también me gustaría citar o me gustaría mm, exponer de antemano que este directo tratará básicamente sobre el concepto freudiano del principio del placer y el principio de muerte, que se recoge en la segunda metapsicología, o en la segunda digamos, teorización que hace Freud respecto a los instintos y respecto al funcionamiento de la sociedad humana. Y en concreto habla del principio del placer como eros y el principio de la muerte como thanatos. Son términos griegos y Freud los actualiza para traer pues justamente esto, pues una explicación de lo que aconteció. Recordemos que Freud murió a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto ya cuando escribió, si no recuerdo mal, el libro El malestar en la cultura, si no recuerdo mal, este libro lo escribió en 1933 o 34 y Freud ya expuso, pues como digo, los principios sobre los que se rige la cultura al reprimir muchos de sus deseos o de sus instintos y como esto conlleva a la larga, indefectiblemente, pues lleva a la confrontación o digamos, al conflicto y de alguna forma pues es como que no se acaba de poder solucionar o de poder resolver. Esto en cuanto a Freud, también podríamos citar a Wilhelm Reich, discípulo de Freud, y quien fue más allá que su maestro, que Freud, y propuso una teoría y una mirada
digamos, de lo social mucho más orgánico y mucho más desde digamos, desde lo corporal o desde lo orgónico. Él hablaba pues en términos de principio vital y bueno, esto pues como para también centrar lo que quiero exponer. Dicho esto, para empezar quiero citar un parágrafo de un libro de Eta Hoffmann, el escritor alemán romántico de cuentos, y es de su libro Elixires del Diablo, en el que habla justamente pues el protagonista es el monje Medardo, quien se enfrenta ante el doble, ante la cuestión del doble. Es un término que ahora introduzco y que me parece relevante, que es el hecho de, digamos, la sombra de la que habla Jung, así resumidamente. Y por lo tanto, en este cuento, justamente pues el personaje principal, Medardo, el monje Medardo, se enfrenta, como digo, pues a su propia sombra y por lo tanto le toca atravesar la locura como una forma finalmente de sanar para estar en el mundo de forma auténtica, en relación a este término, en relación a Martin Heidegger. Recordemos la distinción que hacía Martin Heidegger entre vida auténtica e inauténtica. Y como digo, pues en este cuento pues, se plantea justamente el doble en este sentido. Dice así el parágrafo. Dice: el loco es como un autómata que, puesto en marcha, no puede detener el proceso de la locura. Sus movimientos mecánicos son ajenos a su libre albedrío y funciona como la máquina automática a la que se le ha dado cuerda. En este planteamiento que nos hace justamente pues, Eta Hoffmann, en este libro, el Elixires del Diablo, justamente nos plantea la cuestión de cómo podemos armonizarnos con nuestro interior, es decir, con esa contraparte que es el doble, que es la sombra, y cómo podemos armonizarnos para de esta forma pues no solo vivir armónicamente o de forma feliz a nivel individual, sino también que sea algo extrapolable pues a nivel social, ¿no? Esto es importante, ya que de alguna forma pues el planteamiento que nos hace Eta Hoffmann recoge también el planteamiento que hace Sigmund Freud en su libro, en su artículo, mejor dicho, Lo siniestro. Justamente Freud nos habla, en este artículo, nos habla de cómo lo siniestro sería aquello que es desconocido, aquello que de alguna forma pues, nos lleva hacia lo que no es familiar. El término que utiliza Freud es Heimlich. Heimlich sería lo familiar, lo cotidiano, lo que nos da seguridad. Y el término opuesto sería unheimlich, esto en alemán. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Freud plantea algo muy interesante en este artículo. Plantea el hecho de que aquello que reprimimos siempre retorna de alguna forma, ¿no? Siempre hay el retorno, la repetición compulsiva, como bien sabemos. El sujeto neurótico siempre retorna compulsivamente sobre sus mismos, digamos, bloqueos o sus mismas neurosis, y esto hace que reproduzca finalmente, que reprima por un lado pues, la solución para salir de este bucle. Por un lado reprime la solución, pero por otro lado hace que se ejerza finalmente una atracción fatal, de ahí lo siniestro, una atracción fatal hacia aquello de lo que uno finalmente se vuelve adicto. Que es justamente esta repetición de lo reprimido. Digo todo esto porque sin duda estamos en un momento en el que, analizando pues desde esta perspectiva, en el momento actual, estamos viviendo justamente una repetición compulsiva que se ha ido dando a lo largo de la historia y que sin duda nos confronta, nos hace un espejo directo a cada uno, a cada una de nosotras,
en lo más interno, en lo más profundo de nosotras. De tal manera que la resolución para poder, digamos, salir, ¿no?, airosos del momento actual, pasa primero todo por esta mirada hacia uno mismo, ¿no?, hacia este proceso de introspección, de conexión con aquello auténtico de lo que hablaba hace un momento, y de ahí pues poder ofrecer soluciones creativas, esto es algo importante, soluciones creativas para poder finalmente pues poder ir transformando, como muy bien decía Wilhelm Reich, ¿no?, en su teoría de lo social, poder ir transformando todo el aspecto, el tejido social. Esa es una primera parte de lo que quería decir, de lo que quería hablar. También me gustaría recalcar el hecho de que claro, el hecho de que simplemente nos cuestionemos, ¿no?, que haya alguien o una serie de personas, pocas personas en el mundo, que tengan el poder, este poder supremo, ¿no?, omnipotente, de pulsar un botón o de, digamos, de llevar a cabo, ¿no?, con todo el protocolo que esté establecido. Da igual, ¿no? O sea, más arduo, más difícil o más fácil. La cuestión es que solo el hecho de que nos planteemos de que una persona o unas pocas personas puedan decidir por toda la humanidad ya nos debería de hacer ver y de hacernos plantear cómo de ilusorio y cómo de ilusoria es nuestra vida, en el sentido de que en la medida en la que delegamos el poder, delegamos nuestra capacidad de decisión hacia terceras personas, esto conlleva solamente más que sufrimiento. Evidentemente aquí también entraría la cuestión tan, digamos, por ejemplo, pues que se ejerció con tanta, digamos, con tanta facilidad, con tanta holgura en la Alemania nazi, por ejemplo, que es la cuestión de la responsabilidad. La cadena que se establece a nivel social, de la que habla muy bien Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal, cómo se establece esta cadena de, como digo, pues de desafección, en la que uno finalmente cumple con su rol, cumple con su papel, cumple con su responsabilidad, pero a la vez es como que lo hace desde la automatización. Por eso he querido empezar con el texto este de Eta Hoffmann, del libro Elixires del Diablo. También me gustaría citar otro libro de Eta Hoffmann, y que justamente pues el parágrafo que he extraído también nos habla de la confrontación con la locura. En este libro, El hombre en la arena, nos plantea la lucha interna con sus propios demonios de Nathaniel respecto a su relación con Clara. Y dice así el extracto de Eta Hoffmann. ¿Existirá alguna fuerza oculta dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza que pueda arrastrarnos por una senda de desgracias y de desastres? Si existe, está en nosotros mismos. Si recorremos con firme paso la senda de la vida, la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus brazos. Convéncete de que estas figuras no pueden hacerte nada. Solo el pensar en su poder enemigo puede hacerte daño. Estas son las palabras que le dice Clara a Nathaniel en este libro, El hombre en la arena. Y justamente pues el planteamiento, ¿no?, viene a ser pues más de lo mismo, tal como el parágrafo inicial, que es el hecho de que, claro, ante lo siniestro, de lo que hablaba Sigmund Freud, ante lo siniestro, solo el retorno hacia lo familiar, de alguna forma hacia aquello que el Heimlich, este término que utiliza Sigmund Freud, pues el hecho de volver hacia, digamos, lo familiar, hacia lo cotidiano, hacia el centro, a partir del cual podemos construir, es lo que nos salva, o lo que nos permite encontrar una solución, ¿no?, ante la desazón que, por ejemplo, en este momento podemos estar viviendo. Para ello también me gustaría citar a James Hillman, uno de los psicólogos junguianos arquetipales más importantes del siglo XX,
Y James Hillman escribió un interesantísimo ensayo que se tituló Un terrible amor por la guerra. Y en él plantea justamente la tesis, describe de forma magistral la tesis de que la guerra es connatural al ser humano y que incluso pues llega a hacer digamos una... de forma alegórica dice que en el principio no fue el verbo, como dice la Biblia, en el principio no fue la palabra, sino que en el principio fue la guerra. James Hillman plantea esta cuestión desde aquí, ¿no? Y lo plantea aludiendo justamente al hecho de que la dificultad para que podamos sobreponernos al principio de muerte, del que hablaba Sigmund Freud, pasa justamente por el reconocimiento de que la guerra no es algo ajeno, no es algo, digamos, que esté pues extraviado o que esté ya pues alejado, ¿no?, de nuestra vida, sino que es algo que está constantemente presente y a lo que uno debe confrontar constantemente, ¿no?, por tal de poder reconocer los mecanismos con los que operamos, tanto a nivel individual como a nivel social, para podernos sobreponer y poder establecer digamos, una serie de mecanismos de defensa, pero que no pasen necesariamente, y esto es lo importante aquí, que no pasen necesariamente por lo represivo, que no pasen por aquello que reprimimos. De esta forma, nos haría bien también ampliar la mirada, ampliar el criterio y establecer unos nuevos criterios ante lo que está aconteciendo. Ya que, como bien sabemos, estamos en terra ignota, estamos avanzando hacia quién sabe dónde, de forma, pues, como decía al principio, pues no solo a nivel geoestratégico, a nivel político, a nivel territorial, nacional o espiritual, sino también a nivel de cosmovisión. Estamos ante un nuevo paradigma, se está abriendo un nuevo paradigma tanto también desde lo astrológico, por ejemplo. Recordemos pues que estamos entrando en la nueva era de Acuario, de la que se ha hablado tanto a lo largo de los últimos 50, 60 años. Y como digo, pues estamos ante algo absolutamente desconocido, y esto nos lleva, por un lado, pues a poder reformular desde las bases, desde lo más profundo, reformular aquello que es auténtico, aquello que es real, con lo cual esto nos permite hacer frente a la ilusión de la nada, y por otro lado nos permite también reformular desde este nuevo paradigma, reformular cómo queremos avanzar o cómo podemos integrar, mejor dicho, cómo podemos ir integrando aspectos que hemos estado reprimiendo, tanto individualmente como socialmente, para que esto finalmente confluya en una mejora real, auténtica de la sociedad en general. Bien. Básicamente esto es lo que quería compartiros hoy. Me apetecía pues hacerlo de forma que fuese una reflexión pues abierta, y que a la vez también podamos tener pues otros elementos con los que poder repensar el momento actual. El momento actual, más allá del desafío armamentístico, del desafío que estamos teniendo pues en los muchos campos que estamos viviendo, para mí hay algo importante, que es tener en cuenta que el desafío para mí principal es que debemos de repensarlo todo desde las bases mismas. Y esto nos permite, como digo, pues ampliar mucho más el horizonte y encontrar sentido en medio de este caos, es lo que ahora me parece más urgente. Así que hasta aquí este directo, y espero que haya sido de vuestro interés. Como siempre, si queréis dejar algún comentario, pues será bienvenido. Y como decía al principio, si queréis compartirlo a quien tenga interés, pues también se agradece. Un saludo. Chao.